estructura de datos es una cola lineal doblemente enlazada. ¿Qué vamos a entender por una cola lineal doblemente enlazada? Bueno, aquí les puse una imagen que va en ambos sentidos. Esta imagen se parece mucho a la que no sé si la han observado en las calles. Hay algunas calles que tienen este símbolo. ¿Lo han visto? Sí, sí, sí. ¿Qué significa? Sí, profe. ¿Y qué significa en este caso cuando vemos ese símbolo en una calle? Dos direcciones. En que los vehículos se pueden mover en dos direcciones, ¿verdad? De Sí. izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bueno, en este caso la cola doblemente enlazada se considera cola, efectivamente, pero yo les comentaba que ya no tiene exclusivamente la propiedad FIFO de la que habíamos hablado anteriormente. En este caso, efectivamente aquí vamos a poder movernos en ambos sentidos de la estructura, con las restricciones propias de la estructura. ¿Sí? También son conocidas con el nombre de bicolas. Casi todo el mundo las va a conocer como colas doblemente enlazadas, o algunos autores la nombran bicola. Y nos va a permitir insertar o eliminar elementos desde cualquiera de sus dos extremos. Es decir, puedo eliminar datos del principio o también datos del final, y ya también voy a poder insertar datos del principio o el final. Eso la va a hacer un poquito más, más genérica, y ya no estamos hablando exclusivamente de una estructura FIFO, ¿sí? Porque al permitir insertar datos en cualquiera de los dos extremos, pues ya no tenemos el primero en entrar va a ser el primero en salir. Por consiguiente, entonces ya esta estructura no es considerada ni FIFO, tampoco LIFO. ¿Ok? Entonces su principal característica es que vamos a poder insertar o eliminar elementos en cualquiera de sus dos extremos. ¿Qué significa esto? Pero yo voy a poder moverme hacia ambos sentidos de la estructura. Es decir, observen cómo cambia. Tengo mi primero, tengo mi último, porque esas son las características propias de una cola. Pero ahora los enlaces, observen que se le está agregando un elemento adicional a cada nodo. ¿Lo ven? ¿Logran ver? En este caso, primero yo voy a poder moverme de izquierda a derecha y también poder moverme de derecha a izquierda. ¿Ok? Este es el doble enlace, por eso de aquí viene el nombre de doblemente enlazada, porque tengo un doble enlace. ¿Qué cambia? ¿Cómo cambia nuestra estructura? ¿Y qué características tiene? ¿Sí? También puedo tener yo diferentes restricciones, es decir, yo voy a poder insertar datos de un solo lado y sacar de ambos, o insertar datos, poder sacar datos, insertar datos de ambos lados e insertar solamente de uno. ¿Sí? Estas son las posibles restricciones que yo pueda tener, o no tener ninguna restricción, es decir, puedo insertar y sacar datos de cualquiera de ambos lados. Por ejemplo, una con restricciones de salida, tiene el nombre de restricciones de salida, es aquella que no solamente nos va a permitir insertar por cualquiera de los dos, pero solo nos va a poder eliminar de un solo dato de ellos, ya sea del principio o del final, yo defino el cual. Y también puedo tener restricciones de entrada, es decir, yo puedo sacar datos de cualquiera de ellos, pero solamente poder insertar datos ya sea por el principio o por el final. ¿Cómo va a cambiar mi estructura?
Observen el nodo ahora. ¿Qué notan de diferente en el nodo? ¿Sí ven el nodo? Chicos. Sí, profe. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia en nodo? Lo de anterior y sí. Nosotros normalmente teníamos el nodo con el segmento de datos y siguiente, ¿cierto? En donde dato era cualquier tipo de datos. Aquí sigue siendo igual, cualquier tipo de datos, un entero, char, booleano, lo que yo quiera. Y mi siguiente es un puntero a otro nodo. ¿Qué está cambiando? Ahora le estoy agregando un elemento que se llama anterior, que también viene siendo un puntero a otro nodo. ¿Ok? Como pueden ver, este pequeño cambio, al agregarle un nuevo atributo a mi clase, nodo, esto me va a permitir ya poder trabajar con una cola lineal doblemente enlazada. Los métodos también, ahora los métodos que están permitidos para esta cola vienen siendo los siguientes. Crear una cola, ¿sí? Que igual de la misma manera nos va a crear una cola donde tenemos primero y último, nos inicializa con nulo y automáticamente tenemos una cola bidireccional vacía. Ahora insertar, ¿sí? Yo voy a poder insertar al frente o insertar al final y esto ya lo permite la cola. Insertar al final es el método que ya conocíamos nosotros, que la cola, recordemos que insertábamos siempre datos ¿de dónde? Del final, pero ahora también me va a permitir añadir elementos al principio de mi cola. Y puedo eliminar datos del frente y del final. Eliminar del frente vendría siendo muy similar al método clásico de la cola. Recordemos que la cola lineal o cola circular, la normalita, por eso les decía, una cola lineal simplemente enlazada o una cola circular simplemente enlazada. Me permitía eliminar datos del principio, pero ahora este tipo de estructura también nos va a permitir eliminar datos del final de nuestra cola. Y yo puedo tener los métodos frente y final, que vienen siendo métodos que nos dan el último o el primer dato sin modificar nuestra cola. Y nuestro clásico método de cola vacía, que nos va a devolver un booleano, que es un método booleano, que nos debe regresar un verdadero cuando nuestra cola esté vacía y un falso cuando tengamos algún dato en nuestra cola, en este caso en la bicola. ¿Cómo vamos a implementar los elementos? Crear una bicola. Recordemos que en la cola también tengo dos elementos para poder direccionar lo que es primero y último. En este caso, cuando yo la estoy creando, la primera vez, y cuando cuando está vacía, entonces asigno primero le asigno el valor de nulo y a último también le asigno el valor de nulo. Esto quiere decir que la cola se encuentra vacía y es una cola nueva que puede ser utilizada en cualquier momento. Voy a tener mi método cola vacía, que recordemos que es el clásico método booleano, que nos va a devolver un verdadero cuando la cola se encuentre vacía. ¿Y cuándo se va a estar vacía? Cuando primero y último sean igual a nulos. Veamos ahora los métodos para poder insertar. Primero, insertar al final, que es el método normalito que teníamos para poder insertar datos en una cola. De la misma manera, vamos a crear un nuevo nodo. Insertamos el dato. ¿Sí? Recordemos que esta debe recibir un parámetro que es el dato que quiero insertar. Y este nuevo nodo le asigno el valor y a partir de ahí tengo que verificar el estatus de la cola. Si la cola está vacía, pues primero y último valen ese nuevo nodo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el único nodo que tiene en ese momento.
Si nuestra cola tiene datos, vamos a asignar nuevo nodo al siguiente de último. Último se lo vamos a asignar a nuevo nodo y nuevo nodo vale, en este caso último tiene también el valor de nuevo nodo. ¿Qué significa esto? Recordemos, tengo mi cola, en este caso, cuando tengo un solo nuevo nodo, si mi cola está vacía, primero y último valen el nuevo nodo. Aquí solamente tengo un solo elemento, pero cuando tengo más elementos, ¿qué tengo que hacer? Tengo una cola con datos, ¿sí? Ya están enlazados, en algún momento están enlazados y tengo, este es el nuevo nodo que quiero insertar. ¿Lo ven? ¿Qué tengo que hacer? El siguiente de último le va a tomar el valor de nuevo nodo. Por eso dice, asignamos nuevo nodo a siguiente de último. El anterior del nuevo nodo debe valer en este momento último. Aquí ya le estamos enlazando. ¿Y qué nos hace falta? Indicar que el nuevo nodo, pues es nuestro nuevo último. ¿Lo ven? Y cuando quiero insertar al frente, el mismo caso, verificamos, creamos nuestro nuevo nodo, verificamos que si está vacía, pues toma el mismo valor, pero ¿qué pasa cuando tiene datos? Vamos a asignar primero al siguiente de nuevo nodo al anterior de primero y nuevo nodo a primero. Es decir, tengo la cola con datos y este es el nuevo nodo que quiero insertar. ¿Qué tengo que hacer? El siguiente del nuevo nodo vale primero. Aquí lo empiezo a enlazar. El anterior de primero toma el valor de nuevo nodo para que me direccione a este nodo que tengo. Y mi nuevo primero, ¿sí? Mi nuevo primero es este nuevo nodo que tengo. Tengan a la mano, por favor, estos dos algoritmos, tanto insertar al frente como insertar al final, ¿sí? Ténganlos a la mano porque vamos a hacer, ahorita les voy a mostrar cómo se insertan los datos en la cola bidireccional. Tengo, si ya me logran ver completo. Chicos. Sí, profe. Ok. Entonces tengo los datos y voy a insertar elementos en una cola. La primera vez que voy a insertar una cola, entonces primero y último valen nulo, ¿cierto? Apuntan a nulo. Apuntan a nulo. Ok, en ese momento la cola se encuentra vacía. Voy a insertar un dato. Ahora quiero insertar una P. ¿Qué tengo que hacer? Creo un nuevo nodo. Este es mi nuevo nodo. Inserto mi información. Y aquí es donde yo tengo que preguntar dónde lo quiero insertar. Si lo quiero insertar al principio o lo quiero insertar al final. ¿Sí? Les pregunto a ustedes dónde quieren insertar. ¿Al principio o al final? Al final. Al final, ok. Tengan a la mano entonces insertar al final. Insertar al final nos pregunta primero que si nuestra cola está vacía, entonces primero y último tienen ese valor, ¿no? Quiero insertar al final, primero vale nulo, nuestra cola está vacía. Como nuestra cola está vacía, entonces primero y último deben apuntar en este momento a este nuevo nodo que tengo. ¿Lo ven? De tal manera que mi primer elemento es P, el anterior es nulo, el siguiente es nulo. Mi último elemento es P, el anterior es nulo y el siguiente es nulo. Quiero insertar ahora una
R. ¿Qué tengo que hacer? Creo un nuevo nodo, inserto mi R y este es mi nuevo nodo. Y les pregunto, ¿dónde quiero insertar? ¿Al principio o al final? Al principio. Al principio, ok, insertamos al principio. Entonces vamos al algoritmo que nos dice insertar al principio. Insertar al principio o insertar al frente es este que tenemos acá. Permítanme. ¿Sí? Y nos dice que vamos a verificar el estado de la cola. Si nuestra cola está vacía, no se cumple esta parte porque ya tenemos una información. Y vamos a asignar primero al siguiente de nuevo nodo. Asignar nuevo nodo al anterior de primero y asignar nuevo nodo a primero. ¿Lo ven? O sea, vamos a entrar en esta parte. Y esto lo que nos dice es lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a asignar primero al siguiente de nuevo nodo. Este es nuevo nodo. Recordemos que de este lado, del lado derecho se encuentra anterior y del lado izquierdo se encuentra anterior y del lado derecho se encuentra siguiente. Entonces dice, vamos a asignar primero al siguiente de nuevo nodo. Entonces, primero es este nodo. ¿Cuál debe apuntar? ¿Cuál de estos dos? ¿El izquierdo o el derecho me debe apuntar al nodo que tiene la letra P? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Anterior o siguiente? ¿Qué nos dice el algoritmo? Asignamos primero al siguiente de nuevo nodo. Recordemos que este es anterior, siguiente, dato. Entonces, siguiente nos apunta ahora a nuevo nodo. ¿Ok? Asignamos nuevo nodo al anterior de primero. Primero nos está apuntando a este nodo. Anterior viene siendo el segmento, el atributo que tenemos del lado izquierdo. Anterior, en este momento nos apuntaba a nulo y ahora debe apuntar a nuevo nodo. ¿Sí? Y primero, dice, asignamos nuevo nodo a primero. Es decir, primero ahora toma el valor de nuevo nodo. ¿Qué tenemos ahora? Observemos. Mi primer dato es el nodo que contiene la letra R. Su siguiente es el nodo que contiene la letra P. Y su siguiente es un nulo. Ahí termina. Mi último dato es el nodo que contiene la letra P. Su anterior es el nodo que contiene la R. Y el anterior es un nulo. Y termina. Quiero seguir insertando datos. Ahora quiero insertar una A. ¿Y qué tengo que hacer cuando voy a insertar una A? Obviamente tengo que preguntar si voy a insertar al principio o al final. ¿Dónde quieren insertar ahorita? ¿Al principio o al final? Chicos. Al principio. Al principio. Ok. ¿Qué hago entonces? Tengo un nuevo nodo. Este es mi nuevo nodo. Y cuando quiero insertar al principio es este mismo algoritmo. Pregunto, ¿mi cola está vacía? No, no está vacía, tiene información. Entonces vamos a asignar primero al siguiente de nuevo nodo. Entonces el nuevo nodo. Siguiente debe valer el valor que tiene primero. Es decir, me debe apuntar a este nodo. ¿Sí? El anterior de primero debe apuntar ahora a nuevo nodo. Es decir, el anterior de primero nos debe apuntar a nuevo nodo. Y primero ahora debe apuntar a mi nuevo nodo. De tal manera que pueden leer los datos de primero a último.
¿Cuál es mi primer dato? Chicos. El primero es P, ¿no? Y el último es A. A ver, ¿mi primer dato cuál es? P. No. Primero nos apunta a... Entonces el último es P. Pero leer todos los datos. Primero me apunta a... Su siguiente es una R. Y su siguiente es una P y termina. Ahora podemos leer los datos de último a primero. El último es una P. Su anterior, R. Su anterior, A. Su anterior es un nulo y termina, en este caso, el recorrido de esa cola. Quiero insertar otro dato. Ahora quiero insertar una W. Y les pregunto dónde lo queremos insertar, al principio o al final. Hasta ahorita han insertado nada más al principio. ¿Les parece si insertamos al final? Sí, profe. Al final. Okay, vamos a insertar al final. Entonces creo un nuevo nodo. En alguna parte de memoria, creo un nuevo nodo. Inserto la W. Cuando quiero insertar al final, veamos el algoritmo que nos indica para poder insertar al final. Insertar al final, lo mismo nos va a preguntar primero si queremos, si nuestra cola está vacía, y si nuestra cola tiene datos, dice, se asigna nuevo nodo al siguiente de último. Se asigna último al anterior de nuevo nodo, y asignamos nuevo nodo a último. ¿Lo tienen a la mano? Chicos. Sí, a la mano. Ok, lo tienen ahí. Perfecto. Entonces nos dice, asignamos nuevo nodo al siguiente de último. Último, ¿dónde me apunta en este momento? En P, ¿verdad? El siguiente de último nos va a apuntar a nuevo nodo, entonces. En este momento, ya no nos apunta a nula, nos debe apuntar a nuevo nodo. ¿Qué más? Asignamos último al anterior de nuevo nodo. Este es mi nuevo nodo. Anterior me debe apuntar a último. Me apunta para acá. Y asignamos último a nuevo nodo. Es decir, último ya no apunta a este nodo. Ahora debe apuntar a nuevo nodo. Ahora bien, ¿pueden leer los datos de primero a último? ¿Nuestro primer dato cuál es? Sería la A. Primer dato es A, porque recuerden, aquí tengo el puntero primero y primero me apunta a A. Ok. Su siguiente. La R. Ok, el siguiente es R. ¿Y el siguiente? La P. ¿Y el siguiente de P? W. ¿Y el siguiente de W? Regresa a P. No, el No, siguiente es un nulo. Sí, Ahí termina. Ahora, ¿podemos leer los datos de último a primero? Sí. ¿Cuál sería? W. ¿El anterior? P. ¿El anterior? R. ¿El anterior? Y A. ¿El anterior de A? Es nulo. Termina en Es nulo. un nulo y termina. ¿Ok? Quiero insertar ahora otro dato. Una X. Tengo entonces mi nuevo nodo. En alguna parte de la memoria. Y pregunto dónde lo quiero insertar. ¿Al principio o al final? ¿Lo dejamos al final otra vez, no? Lo dejamos al final otra vez. Entonces, seguimos con el mismo algoritmo. ¿Y qué tenemos que hacer? Cuando inserto al final, me dice, asignamos nuevo nodo al siguiente de último. Último nos apunta a este.
su siguiente, en este momento apuntaba a un nulo, ahora debe apuntar a nuevo nodo. Asignamos anterior de nuevo nodo, bueno, asignamos último al anterior de nuevo nodo. Nuevo nodo anterior, ahora apunta a este. Y asignamos nuevo nodo a último. Es decir, último ahora nos apunta a este nodo. ¿Y me pueden describir así rápido los datos de primero a último? La A, R, P, W y X. Ajá. ¿Y de último a primero? X, W, P, R, A. ¿Sí? Y nodo último. ¿Sí? Y ahí terminan porque precisamente ya los tengo direccionados. Ok, disculpen por la forma en cómo se visualiza. ¿Sí? Pero básicamente esto es lo que hace internamente en la memoria cuando yo estoy direccionando posiciones a diferentes nodos. ¿Qué sucede? Ahora yo puedo estar insertando tanto al principio como al final de la cola y yo puedo recorrer esa estructura, saber cómo la voy a recorrer, dependiendo de los valores o los atributos que tenga en anterior y en siguiente. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Qué pasa cuando yo quiero eliminar? Si yo quiero eliminar datos, también dijimos que podemos eliminar tanto del principio como del final, ¿cierto? Y vamos a ver qué sucede. Este método también me debe regresar el parámetro, que es el valor que estoy, la información que quiero sacar, que es el nodo, ya sea del principio o del final. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a verificar el estatus de la cola. ¿Por qué necesitamos verificar el estatus de la cola? Porque recordemos que si la cola está vacía, yo no puedo sacar datos. Entonces, si la cola no está vacía, asignamos el dato. Cuando quieres eliminar del principio, del frente, asignamos el dato de primero al parámetro que retornaremos. Si la cola tiene un solo nodo, ¿cómo sabemos si la cola tiene un solo nodo? A ver, ¿quién lo recuerda? Primero y último nos apuntan al mismo nodo, ¿lo ven? Es decir, si primero es igual a último, entonces la cola tiene un solo nodo. En ese caso, primero vale nulo y último vale nulo. ¿Por qué será esto? Porque nada más tengo un solo dato y es el que quiero eliminar y mi cola, ¿cómo queda? Vacía. ¿Sí? La cola queda vacía. Si tengo un solo nodo y es el que quiero eliminar, nuestra cola debe quedar vacía. Pero ¿qué sucede cuando tengo datos? Vamos a asignar el siguiente de primero a primero. Asignamos nulo al anterior de primero. Y con eso, lo que tenemos que hacer es esto. Tengo una cola con datos. Y este es el nodo que quiero eliminar. ¿Lo ven? Quiero eliminar del principio. Quiero eliminar este dato. ¿Qué tengo que hacer ahora entonces? Asignamos el siguiente de primero a primero. En este momento, primero nos apunta a este nodo. Y su siguiente a este otro nodo. ¿Sí lo ven? El siguiente nos apunta a este nodo. Asignar el siguiente de primero a primero, pues quiere decir que entonces primero ya se movió y ahora nos apunta a este nodo. ¿Sí? ¿Qué más tengo que hacer? Pues el anterior de primero tengo que separarlo. Le pongo un nulo. ¿Qué pasa si no lo separo? Observen en este caso, si yo hiciera un recorrido, pues me movería a este nodo y a este nodo. Y si yo hiciera el recorrido de contrario, ¿qué haría? Voy a este nodo, regreso, me manda a este y al momento de regresar, me regresaría al nodo que quiero eliminar, pero, ¿sí? Por eso tengo que separarlo. ¿Lo logran ver aquí? ¿Sí? Para que cuando regrese en un recorrido inverso, solamente se quede hasta el primer nodo. Si yo quiero eliminar del final,
es exactamente la misma parte. Si tengo un solo nodo, entonces vale nulo, pero lo importante es esto. Cuando yo quiero eliminar del final, voy a asignar el anterior de último a último y nulo al siguiente de último. ¿Qué significa? Tengo mi información, tengo mi último nodo, que este es el que quiero eliminar. Entonces, último vale ahora el anterior de último, ¿sí? Es decir, último, ahora ya no nos apunta a este nodo, sino nos va a apuntar a el nodo anterior. Y el siguiente de último, ahora sí, voy a truncar este enlace mandándole un nulo. Veamos acá. ¿Qué sucede? Quiero sacar un dato. Aquí les pregunto, ¿de dónde quieren sacar información? ¿Del principio o del final? Del principio. Ok. Tengan a la mano el algoritmo para sacar del principio. A ver, déjenme buscarlo. Sacar del principio. ¿Sí? Es este que tengo aquí. ¿Sí? Si la cola no está vacía, asignamos el dato que es el parámetro que queremos retornar. Si la cola tiene un solo nodo, sería primero igual a nulo, último igual a nulo. Si la cola tiene más datos, asignamos siguiente de primero a primero y asignamos nulo al anterior de primero. ¿Ok? Tengan a la mano este. Y vamos a tratar de entender qué es lo que está haciendo. Entonces, quiero sacar del principio. Pregunto, ¿mi cola tiene datos? Sí. Sí, porque primero es diferente de nulo. Entonces, voy a sacar la información de primero. Es decir, el primero me apunta a la A. El primer dato que voy a sacar entonces es una A. ¿Ok? Y pregunto, ¿la cola tiene un solo nodo? Es decir, primero es igual a último. No. No, porque primero nos apunta a este nodo y último nos apunta a este nodo. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Asignamos el siguiente de primero a primero. Ok, primero nos apunta a A, ¿cierto? ¿Cuál es su siguiente? La R. La R. Entonces, eso, asignar primero al siguiente de primero quiere decir que primero ya no nos va a apuntar a la A. Ahora, ¿dónde nos debe apuntar? A la R. A R. Al nodo que contiene la R. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? ¿Y qué más nos dice? El anterior de primero vale nulo. En este momento, primero ¿a qué apunta? A la R. Su anterior es esto. Ahora apunta a nulo. Y obviamente esta información, aunque la tuviera ahí en memoria, que lo correcto sería colocarle un nulo a esta parte y ya que se perdiera. Pero, a ver, ¿pueden decirme los datos que tengo de primero a último? R, P, W y X. Ajá. ¿Y de último a primero? X, W, P y R. ¿Ya vieron? Este enlace que quité es muy importante porque si no, me hubiera direccionado a la letra A. Y ya entonces puedo ahora sí borrar y no. Quiero seguir eliminando. Pregunto, ¿puedo seguir eliminando datos? ¿Podré seguir eliminando datos? Sí, Sí, no, no, ¿sí o porque no? pasa como Sí, primero. porque tengo todavía datos en la cola. Ok, ¿qué dato quieren eliminar? ¿Quieren eliminar datos del principio o del final? Del final. Del final. Vamos a eliminar del final. Tengan a la mano el algoritmo de eliminar al final. ¿Ya lo encontraron?
Ya, profe, ya. Ok. ¿Qué nos dice? A ver, ¿quién me dice qué dice el algoritmo? Eliminar del final. El método regresará el dato que se encuentre en el final de la cola. El último. Entonces, ¿nos va a regresar qué cosa? La X, ¿no? Ok, Sí. ¿qué más? Se verifica el estado de la cola. Si la cola no está vacía, se ¿La cola no asigna. está vacía? Ajá. Ok. Si la cola no está vacía, se asigna el dato de final al parámetro que se retornará. En este caso la X. Ok. Ajá. Si ¿Qué la más? cola tiene solo un nodo, se asigna null al primero Ok. y ¿La cola tiene un solo nodo? no, No. Ok. Entonces, nos vamos al siguiente. A lo que sigue. se asigna null al último. Ah, Si la pero cola, no entro en ese ciclo. ¿Qué sigue? ok. Si la cola tiene más datos, se asigna el anterior de último a último Ok, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Permíteme. El anterior de último a último. Último nos apunta a dónde. a x, El anterior de último, w, W. Entonces, se asigna el anterior de último a último. Ahora, último, ¿a dónde nos debe apuntar? a w. A W. ¿Qué más? Se asigna null al siguiente de último, Ok, en este momento, último, ¿a dónde nos apunta? a w, A W. ¿Y su siguiente? A este dato, x. a X. Entonces, pero debe valer ahora nulo. Y este nodo, si se dan cuenta, ya está separado, salvo esto, pero está separado y ya no tengo yo acceso a él. Observemos que no tengo acceso a este nodo. Lean los datos de primero a último. W, P y R. No, de primero a último, de Ah, primero. perdón. R, P, W. RPW. Y de último a primero, W, P, R. WPR. Si se dan cuenta, no hay manera ya de acceder a este nodo. Es decir, este nodo ya lo puedo eliminar. Quiero seguir eliminando. ¿Podré seguir eliminando? Sí, porque aún contiene datos. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Quiero sacar del principio o del final. ¿De dónde quieren? Del principio, profe. Del principio. Ok. Tengan a la mano el algoritmo de eliminar del principio. ¿Qué nos dice? Pues vamos, la información que voy a sacar es, en este caso, obviamente, lo que tenga en el principio, una R, ¿no? ¿Qué nos dice el algoritmo? Si la cola tiene más datos, se asigna el siguiente de primero a primero. El siguiente de primero a primero. En este momento, primero nos apunta a R, ¿no? ¿Y su Sí, siguiente? es la P. Entonces, primero, ¿a dónde debe apuntar? A la P. A P. ¿Y qué más? R. Y se asigna null al anterior de primero. Al anterior de primero, en este momento, el anterior de primero, ¿a dónde nos apunta? A R. A R. ¿Y ahora dónde debe apuntar? A W. ¿A dónde? A Anulo. nulo. Asigna nulo al anterior de primero. Lean los datos de primero a último. ¿Cómo? Datos de primero a último. ¿Cuál es el primer dato? Es la P. W. La P. ¿Y su siguiente? La W. ¿Y ahora de último a primero? W y P. W y P. Si se dan cuenta, R ya no hay manera de acceder a R y lo podemos borrar. Quiero seguir eliminando datos. ¿Puedo eliminar datos? Sí, aún tiene datos. ¿De dónde quieren eliminar? ¿Del principio o del final? Perdón, ¿de dónde quieren eliminar? ¿Del principio o del final? Del final, profe. Del final, vamos al final. Entonces tengan el algoritmo al final. ¿Qué nos dice? Si la cola tiene más datos, se asigna, Sacamos la W, ¿verdad? Ok, sí, W. ¿Qué más? se asigna el siguiente de primero a primero.
Ah, no, perdón, ese es el de enfrente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si la cola tiene más datos, asigna de anterior de último a último. En este caso, último apunta a W y su anterior. Es la P, Entonces, ¿ahora dónde debe apuntar último? a la letra P, Ah, al dato P. al nodo que contiene la letra P. ¿Qué más? Se asigna null al siguiente de último. En este momento, último nos apunta a este nodo. Su siguiente nos apunta a W. ¿Y ahora dónde debe apuntar? A P. Nulo. Su siguiente nos debe apuntar a nulo. Chequen el algoritmo. Se asigna nulo al siguiente de último. ¿Así lo dice? Sí, se asigna null al siguiente de último. Entonces, lean la información, lean los nodos de primero a último. P, ¿Y sigue? P. ¿Y sigue? Ninguno porque tiene un nulo. Ajá. Y de último a primero, Sería P y P. P y ahí termina, porque ya no tiene nulo. Ok, ahora quiero sacar, ¿puedo seguir sacando datos? Pues sí, porque contiene datos. Sí, porque contiene datos. Entonces, ¿qué hago? Saco la P. ¿Y qué quiero sacar? ¿Del principio o del final? Pues en ambos casos va a ser lo mismo. Observen Sí. esa parte. Entonces voy a sacar de alguno de los dos. Digan, pero de todos modos díganme porque tenemos que seguir el algoritmo. ¿De dónde? ¿Del principio? Va más rápido. Ok. ¿Qué nos dice? Primero y último apuntan al mismo nodo. ¿Son iguales? Sí. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Se asigna el siguiente de primero a primero. No. Ah, perdón. ¿Son iguales? Sí. ¿Qué dice? Si la cola tiene un solo nodo, se asigna nula primero. Se asigna nulo a primero. Ajá. Este apunta a un nulo. Se Y asigna null al último. se asigna nulo a último. Ahora, ¿cómo está la cola? Ya está vacía. ¿Puedo seguir sacando datos? Ya no, ¿verdad? Porque ya quedó No, vacía. está vacía. Sí. Como pueden ver, entonces la manera ahora ya me va a permitir poder recorrer tanto del principio al final. Algo importante, ¿cómo se insertaron los datos? ¿Cuál fue el primer dato que se metió? La P, Luego, la R, luego, la A, W y X. ¿cómo se sacaron los datos? Primero sacamos el último. ¿Cómo se sacaron? Ah, A, luego la X, luego la R, luego la W, luego la P. ¿Tiene algún orden? no, no tiene orden. Ya no tiene orden. ¿Por qué no tiene orden? Es por la forma donde le asignamos el valor, ¿no? No. No tiene orden porque de manera arbitraria el usuario ya puede insertar al principio o al final y también sacar de manera arbitraria del principio o del final. ¿Sí? De alguna manera tiene cierto orden, porque en algún momento esos datos que están ahí son datos que estuvieron o al principio o al final, nunca del medio, pero pero ya no tenemos una estructura FIFO como la teníamos originalmente en una cola simplemente enlazada o en una cola circular, ¿cierto? Ya no es FIFO, ya no son exactamente de la misma manera. Pero en algún momento esos datos o estuvieron al principio o estuvieron al final. ¿Sí? Eso es algo que hay que tomar muy en cuenta para esta estructura. ¿Algún comentario, chicos?
Sí, está como para confundirse, profe. Mira, ok. Te pudieras confundir. ¿Qué tanto cambió? Recordemos, estábamos hablando de estructuras puras, FIFO y LIFO, ¿cierto? Sí, Ok. Yo se los dije la última vez. Las que siguen ya no tienen una propiedad FIFO o LIFO. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan que se los comenté? no estuve en No, esa clase, pero sí. no estuviste, pero ok. Pero tampoco, bueno, no sé si estuvo en la grabación. ¿Sí lo dije en la grabación, los que estuvieron? ¿Revisaste la grabación de la clase? No, profe, si apenas me puedo conectar hoy. Ujú. Ok. Bueno, ¿qué sucede? Entonces, ya la estructura ya no es FIFO o LIFO, ¿sí? Pero está considerada todavía dentro de la estructura como cola. ¿Qué sucede ahora? En algún momento dado, esos datos estuvieron o al principio o al final de la cola, conforme se fueron insertando. Esto nos va a permitir poder sacar datos tanto del principio como del final o insertar datos del principio y del final, pero solamente son los únicos dos parámetros que puedo yo utilizar. Imaginemos que tenemos una cuerda. Tenemos una cuerda y estamos colocando, en este caso, cuentas, ¿sí? Y la podemos insertar tanto con la mano izquierda. Si tengo una cuerda está así, ¿no? Aproximadamente. Y puedo insertar cuentas tanto del lado izquierdo como del lado derecho, o viceversa. Pero yo solamente voy a poder tener acceso a la última cuenta de dónde. La última que coloqué ya sea de este lado o la última que coloqué de este otro lado. Son las únicas que yo voy a poder acceder para poder, si yo quiero sacar una cuenta de las que estoy colocando, solamente puedo acceder a la que se encuentre en mi mano izquierda o la que se encuentre en mi mano derecha, al final. Pero no puedo sacar de en medio. ¿Sí lo visualizan? ¿Sí se lo imaginan? Sí. Sí, así está esta estructura. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? ¿No? Ok, dejo de grabar.